En las profundidades de la literatura bíblica, pocas historias han generado tanta controversia y debate como la de Job. Este relato, que desafía nuestras nociones más básicas sobre la justicia divina y el propósito del sufrimiento humano, sigue siendo un enigma que perturba las mentes de creyentes y escépticos por igual. ¿Cómo puede un Dios justo y amoroso permitir que un hombre inocente sufra de manera tan despiadada? Esta pregunta, aparentemente simple, desentraña un complejo tapiz de dilemas morales y teológicos que han atormentado a la humanidad durante milenios. Job, descrito como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, se convierte en el centro de una apuesta cósmica entre Dios y Satanás. En un giro que desafía nuestra comprensión de la compasión divina, Dios permite que Satanás despoje a Job de todo, sus riquezas, su familia y finalmente su salud. Todo esto, aparentemente, para probar un punto sobre la naturaleza de la fe humana. Este escenario plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de Dios. ¿Es este el comportamiento de un ser omnipotente y benevolente? ¿O estamos ante un Dios que juega con las vidas humanas como si fueran peones en un tablero de ajedrez cósmico? La idea de que Dios permitiría tal sufrimiento como parte de una apuesta con Satanás es, para muchos, profundamente perturbadora y contradictoria con la imagen de un Dios amoroso. Algunos teólogos argumentan que la historia de Job es una alegoría sobre la naturaleza de la fe verdadera. Sostienen que el sufrimiento de Job sirve para demostrar que la devoción genuina a Dios trasciende las circunstancias materiales y físicas. Sin embargo, esta interpretación plantea sus propios dilemas éticos. ¿Es moralmente justificable infligir un sufrimiento extremo a un individuo inocente solo para probar un punto teológico? ¿No convierte esto a Dios en un ser manipulador y cruel? La respuesta de Job a su sufrimiento es igualmente desconcertante. A pesar de perderlo todo, inicialmente mantiene su fe, pronunciando las famosas palabras: "El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor". Esta reacción ha sido celebrada durante siglos como un ejemplo de fe inquebrantable. Sin embargo, ¿no es esta una respuesta poco natural ante un sufrimiento tan extremo? ¿Estamos glorificando una forma de sumisión que raya en el masoquismo espiritual? A medida que la historia avanza, vemos a Job luchando con su fe. Cuestiona a Dios, exige respuestas y maldice el día de su nacimiento. Estos momentos de duda y angustia son quizás los más humanos y relatables de toda la narrativa. Nos muestran que incluso los más devotos pueden tener momentos de crisis espiritual. Pero también plantean otra pregunta inquietante: ¿es pecaminoso cuestionar a Dios en momentos de sufrimiento extremo? La tradición religiosa a menudo ha interpretado la duda como una falta de fe, pero ¿no es el cuestionamiento una parte natural y necesaria de cualquier relación profunda, incluso con lo divino? El papel de los amigos de Job en la narrativa añade otra capa de complejidad moral. Estos hombres, que se supone deben consolar a Job, terminan acusándolo de pecado oculto, argumentando que su sufrimiento debe ser un castigo divino. Su lógica simplista, que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado, refleja una visión del mundo que muchos aún sostienen hoy. Pero la historia de Job desafía explícitamente esta noción, presentándonos un universo moral mucho más complejo y desconcertante. Quizás lo más perturbador de toda la historia es la respuesta final de Dios a Job. Cuando finalmente habla, Dios no ofrece explicaciones ni disculpas. En cambio, bombardea a Job con preguntas retóricas sobre la creación y el orden del universo, esencialmente diciéndole que no tiene derecho a cuestionar los caminos divinos. Esta respuesta ha sido interpretada de diversas maneras, como una afirmación de la incomprensible sabiduría de Dios o como una demostración de poder divino que raya en la intimidación. La restauración final de la fortuna de Job, con Dios devolviéndole el doble de lo que había perdido, plantea sus propios dilemas éticos. ¿Puede la prosperidad material compensar realmente el sufrimiento emocional y espiritual?
¿No trivializa esto el dolor de Job y la pérdida de sus hijos originales? Además, si Dios pudo restaurar todo tan fácilmente, ¿por qué permitió el sufrimiento en primer lugar? La historia de Job nos deja con más preguntas que respuestas. Desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la justicia divina, el propósito del sufrimiento y la naturaleza de la fe. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que el universo moral sea mucho más complejo y desconcertante de lo que nos gustaría creer. En un mundo donde el sufrimiento injusto es una realidad cotidiana, la historia de Job sigue siendo dolorosamente relevante. Nos recuerda que las respuestas fáciles y los clichés espirituales a menudo fallan ante el abismo del dolor humano. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre Dios, la fe y el significado del sufrimiento. Algunos argumentan que la lección final de Job es sobre la humildad ante el misterio divino. Pero, ¿no es esta una conclusión demasiado cómoda? ¿No estamos simplemente evitando las difíciles preguntas éticas que la historia plantea? Otros ven en Job una crítica velada a la idea misma de un Dios omnipotente y benevolente. Si un ser todopoderoso permite tal sufrimiento, ¿puede realmente ser considerado bueno en cualquier sentido significativo del término? La historia de Job, lejos de ofrecer consuelo fácil, nos sumerge en las profundidades del misterio del sufrimiento humano. Nos desafía a confrontar la posibilidad de que nuestras nociones de justicia divina y orden moral puedan ser fundamentalmente inadecuadas para comprender la realidad en la que vivimos. En última instancia, el libro de Job nos deja con una elección incómoda. ¿Aceptamos un universo moral que parece, en el mejor de los casos, indiferente al sufrimiento humano? ¿O nos atrevemos a cuestionar las bases mismas de nuestra comprensión de lo divino? La historia de Job no ofrece respuestas fáciles, pero quizás su verdadero valor radica precisamente en las preguntas que plantea. Nos obliga a enfrentar los límites de nuestra comprensión y a reconocer la profunda complejidad del universo moral en el que existimos. En un mundo donde el sufrimiento injusto sigue siendo una realidad cotidiana, la historia de Job sigue siendo un desafío provocador a nuestras concepciones de fe, justicia y el propósito del dolor humano. Nos recuerda que, en la búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia, a veces las preguntas mismas son más valiosas que cualquier respuesta que podamos encontrar. Desde el principio, el relato del sufrimiento de Job establece un escenario inquietante y profundamente provocador. Job, un hombre intachable, descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, se convierte en el centro de una disputa cósmica entre Dios y Satanás. Satanás, el acusador, pone en duda la sinceridad de la devoción de Job, sugiriendo que su fe no es más que una reacción a las bendiciones materiales que ha recibido. ¿Acaso teme Job a Dios sin razón?, pregunta Satanás, insinuando que la fidelidad de Job se basa únicamente en su prosperidad. Para probar esta acusación, Dios permite que Satanás le quite todo lo que tiene, excepto su vida. Aquí surge una pregunta incómoda y profundamente perturbadora. ¿Es justo que Dios permita que un hombre inocente sufra para probar un punto? Este dilema no es simplemente teológico, es existencial. Si Dios es omnipotente y omnisciente, ¿por qué necesita demostrar algo a Satanás? ¿No conoce ya el corazón de Job? Y si lo conoce, ¿por qué permitir un sufrimiento tan extremo? Estas preguntas no solo desafían nuestra comprensión de la justicia divina, sino que también nos obligan a confrontar nuestras propias nociones de moralidad y propósito. El sufrimiento de Job no es trivial. Pierde sus bienes, sus hijos y finalmente su salud. Se encuentra solo, sentado sobre cenizas, rascándose las llagas con un trozo de cerámica rota. Incluso su esposa le insta a maldecir a Dios y morir, pero Job se niega. Sin embargo, su resistencia inicial no significa que no experimente dudas o angustia. En medio de su dolor, Job lanza preguntas desgarradoras al cielo. ¿Por qué me has hecho blanco de tus flechas? ¿Por qué no olvidas mis faltas?
Estas palabras reflejan una lucha interna que muchos enfrentan en momentos de sufrimiento extremo. Pero también plantean otra cuestión: ¿es pecado cuestionar a Dios? Algunos teólogos argumentan que las preguntas de Job no son un acto de rebelión, sino una búsqueda sincera de respuestas. De hecho, su disposición a dialogar con Dios demuestra una fe profunda incluso en medio del sufrimiento. Sin embargo, otros ven en estas preguntas una forma peligrosa de desafío. ¿Debería un ser humano atreverse a cuestionar al Creador del universo? Este debate sigue siendo relevante hoy en día, especialmente para aquellos que enfrentan tragedias personales y buscan sentido en medio del caos. El papel de Satanás en esta narrativa añade otra capa de complejidad moral. Satanás no solo acusa a Job, también pone en duda la naturaleza misma de la relación entre Dios y la humanidad. Según Satanás, los seres humanos son incapaces de amar a Dios desinteresadamente, solo lo hacen porque esperan recibir algo a cambio. Esta acusación no solo desafía la integridad de Job, sino también la validez del sistema moral divino. Si el amor y la devoción hacia Dios están condicionados por recompensas materiales o espirituales, ¿es realmente amor? ¿O es simplemente una transacción? La respuesta inicial de Job al sufrimiento ha sido celebrada durante siglos como un ejemplo de fe inquebrantable: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero esta respuesta plantea sus propios dilemas éticos y emocionales. ¿Es natural aceptar el sufrimiento con tanta resignación? Algunos ven en estas palabras una muestra admirable de confianza en Dios, mientras que otros las interpretan como una forma peligrosa de sumisión que podría justificar cualquier tipo de abuso o injusticia bajo el pretexto de la voluntad divina. A medida que la historia avanza, vemos a Job enfrentarse no solo a su dolor físico y emocional, sino también al juicio moral de sus amigos. Estos hombres llegan inicialmente para consolarlo, pero pronto comienzan a acusarlo implícitamente. Según ellos, el sufrimiento debe ser consecuencia del pecado, por lo tanto, Job debe haber hecho algo para merecer su desgracia. Esta lógica simplista refleja una visión del mundo que aún persiste en muchas culturas: la idea de que todo sufrimiento tiene una causa moral directa. Sin embargo, el relato bíblico deja claro desde el principio que Job es inocente. Su sufrimiento no es un castigo por sus pecados, es una prueba permitida por Dios. Esto desafía la noción tradicional de retribución divina y plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Si incluso los justos pueden sufrir sin razón aparente, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del bien y del mal? La respuesta final de Dios a Job es quizás uno de los momentos más desconcertantes e intrigantes del relato. Cuando finalmente habla desde un torbellino, Dios no ofrece explicaciones ni justificaciones por lo ocurrido. En lugar de eso, responde con una serie de preguntas retóricas sobre la creación y el orden del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Estas palabras subrayan la inmensidad y el misterio del poder divino, pero también pueden parecer insensibles e intimidantes. Para algunos intérpretes, esta respuesta es una afirmación del carácter incomprensible e incuestionable de Dios. Nos recuerda que los seres humanos son limitados en su capacidad para entender los propósitos divinos. Pero para otros, esta respuesta parece evadir las preguntas legítimas planteadas por Job sobre justicia y sufrimiento. ¿Es suficiente apelar al misterio divino para justificar el dolor humano? El desenlace del relato añade otra capa más al dilema moral planteado por la historia. Después de todo lo que ha sufrido, Job recibe el doble de lo que tenía antes: más riquezas, más hijos y más bendiciones materiales. Pero aquí surge otra pregunta incómoda: ¿puede cualquier cantidad de prosperidad material compensar realmente la pérdida emocional y espiritual? Los hijos originales de Job no pueden ser reemplazados simplemente con otros nuevos. Su dolor sigue siendo real e irreparable. Además,
Si Dios tenía el poder para restaurar todo tan fácilmente al final, ¿por qué permitió el sufrimiento en primer lugar? Algunos argumentan que este desenlace trivializa el dolor humano al tratarlo como algo temporal o intercambiable. Otros ven en él una lección sobre la fidelidad divina y la capacidad humana para superar incluso las pruebas más difíciles. La historia de Job sigue siendo relevante porque aborda preguntas universales sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. En un mundo donde las tragedias parecen ocurrir sin razón aparente, muchos encuentran consuelo en la idea de que el dolor puede tener un propósito mayor. Sin embargo, otros rechazan esta noción como una forma peligrosa de justificar el mal. En última instancia, el relato no ofrece respuestas definitivas ni fáciles, más bien nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para encontrar significado en medio del caos. Nos obliga a confrontar nuestras propias limitaciones como seres humanos frente al misterio divino. ¿Es posible reconciliar un Dios justo con un mundo lleno de sufrimiento injusto? Esta es quizás la pregunta central planteada por el libro de Job, y sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. La historia nos invita a explorar estas cuestiones con honestidad e introspección, sabiendo que las respuestas pueden ser tan complejas e inalcanzables como los propios misterios del universo. En última instancia, quizás lo más importante no sea encontrar respuestas definitivas, sino aprender a vivir con las preguntas mismas. Preguntas sobre fe, justicia y propósito que nos acompañan mientras navegamos por las incertidumbres inherentes a nuestra existencia humana. La respuesta de Job al dolor es uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos del libro que lleva su nombre. Este relato bíblico nos presenta a un hombre que, en cuestión de momentos, lo pierde todo: sus riquezas, sus hijos y su salud. La reacción inicial de Job ante esta catástrofe ha sido objeto de admiración y debate durante milenios. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras, pronunciadas por Job en medio de su angustia, han sido interpretadas a lo largo de la historia como un ejemplo supremo de fe y sumisión a la voluntad divina. Sin embargo, ¿es esta realmente una respuesta saludable ante el sufrimiento? ¿O estamos ante un caso de negación extrema, incluso de masoquismo espiritual? Algunos críticos argumentan que esta respuesta inicial de Job es demasiado perfecta para ser real. Sugieren que podría ser una adición posterior al texto, diseñada para presentar a Job como un modelo inalcanzable de piedad. Otros van más allá y cuestionan si esta actitud de aceptación incondicional no perpetúa una visión peligrosa de la relación entre Dios y el ser humano, una en la que el sufrimiento se acepta sin cuestionamiento. Sin embargo, a medida que avanza la narrativa, vemos que la respuesta de Job al dolor es mucho más compleja y humana. Su resistencia inicial da paso a una lucha interna profunda y desgarradora. Job comienza a cuestionar, a dudar, a exigir respuestas. ¿Por qué me has hecho blanco de tus flechas? ¿Por qué no olvidas mis faltas?, clama en su angustia. Estas preguntas reflejan una realidad que muchos creyentes experimentan en momentos de crisis: la sensación de ser atacado por el mismo Dios en quien confían. La evolución de Job, de la aceptación silenciosa a la protesta apasionada, plantea una pregunta fundamental: ¿es pecado cuestionar a Dios? Esta interrogante ha dividido a teólogos y creyentes durante siglos. Algunos argumentan que cuestionar a Dios es un acto de rebeldía, una falta de fe que debe ser reprimida. Otros, sin embargo, ven en las preguntas de Job una expresión de fe auténtica, una disposición a entablar un diálogo honesto con lo divino. Esta segunda interpretación presenta una visión revolucionaria de la fe. Sugiere que Dios no busca una obediencia ciega o una aceptación pasiva, sino una relación dinámica y honesta. Desde esta perspectiva, las preguntas y dudas de Job no son signos de debilidad espiritual, sino expresiones de una fe lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a lo incomprensible. Sin embargo, esta visión no está exenta de controversia.
¿Hasta qué punto puede un ser humano cuestionar a Dios sin cruzar la línea hacia la blasfemia? ¿Existe tal línea? Y si existe, ¿quién la define? Estas preguntas han sido objeto de intenso debate teológico y filosófico a lo largo de la historia. La respuesta de Job al dolor también plantea interrogantes sobre la naturaleza misma del sufrimiento. ¿Es el sufrimiento una prueba divina, como sugiere el prólogo del libro? ¿O es, como Job parece creer en sus momentos de mayor angustia, un castigo injusto? La tensión entre estas dos perspectivas refleja un dilema que muchos enfrentan cuando se encuentran ante el dolor inexplicable. ¿Cómo reconciliar la idea de un Dios amoroso con la realidad del sufrimiento aparentemente arbitrario? Algunos teólogos han argumentado que el libro de Job representa una crítica velada a la teología de la retribución, la idea de que todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Los amigos de Job, que insisten en que debe haber pecado para merecer tal castigo, son finalmente reprendidos por Dios. Esto sugiere que el libro está desafiando las nociones simplistas sobre la justicia divina y el propósito del sufrimiento. Sin embargo, esta interpretación plantea sus propios problemas teológicos. Si el sufrimiento no es siempre un castigo por el pecado, ¿cuál es su propósito? ¿Es simplemente aleatorio? Y si es así, ¿cómo se concilia esto con la idea de un Dios omnipotente y benevolente? La respuesta de Job al dolor también nos invita a reflexionar sobre el papel del lamento en la vida espiritual. En muchas tradiciones religiosas, el lamento se ve con sospecha, como una falta de fe o una forma de rebelión contra Dios. Sin embargo, el libro de Job parece legitimarlo. Job no solo se lamenta, sino que lo hace con una intensidad y una elocuencia asombrosas. Sus palabras son crudas, honestas, a veces incluso acusatorias hacia Dios. Este aspecto del libro ha sido particularmente significativo para aquellos que luchan con el dolor crónico o la pérdida. Sugiere que es posible mantener la fe incluso mientras se expresa frustración, ira o desesperación. De hecho, algunos argumentan que el lamento honesto es en sí mismo un acto de fe, una afirmación de que Dios es lo suficientemente grande como para manejar nuestras emociones más oscuras. Sin embargo, esta visión del lamento como expresión legítima de fe no está exenta de críticas. Algunos argumentan que puede fomentar una actitud de victimismo o de falta de gratitud. Otros temen que pueda llevar a una visión demasiado antropocéntrica de la relación con Dios, en la que las necesidades y deseos humanos se colocan por encima de la soberanía divina. La respuesta de Job al dolor también plantea preguntas sobre la naturaleza de la fe en tiempos de crisis. ¿Es la fe simplemente creer en Dios cuando todo va bien? ¿O es algo más profundo, más resistente? El libro de Job sugiere que la verdadera fe no es inmune a la duda o al cuestionamiento. De hecho, podría argumentarse que la fe de Job se hace más profunda y auténtica precisamente a través de su lucha con el sufrimiento y la injusticia aparente. Esta visión de la fe como algo que se forja en el crisol del sufrimiento es poderosa, pero también potencialmente problemática. ¿Implica esto que el sufrimiento es necesario para una fe madura? ¿Y qué decir de aquellos cuya fe se quiebra bajo el peso del dolor? ¿Son simplemente más débiles, o su experiencia revela algo importante sobre los límites de la fe humana? La respuesta de Job al dolor también nos invita a considerar la relación entre el sufrimiento individual y la comunidad. Los amigos de Job, que llegan para consolarlo, terminan convirtiéndose en sus acusadores. Su insistencia en que Job debe haber pecado para merecer tal sufrimiento refleja un impulso humano común, la necesidad de encontrar una explicación, de mantener la ilusión de control en un universo caótico. Este aspecto del libro plantea preguntas incómodas sobre cómo respondemos al sufrimiento de los demás. ¿Cuán a menudo, en nuestro deseo de ayudar, terminamos haciendo más daño? ¿Es posible realmente comprender el sufrimiento de otro? Y si no podemos comprenderlo, ¿cómo podemos responder de manera significativa? Finalmente,
La respuesta de Job al dolor nos lleva a considerar la naturaleza misma de Dios. El Dios que emerge del libro de Job es complejo, en muchos sentidos, desconcertante. Es un Dios que permite el sufrimiento de un hombre justo como parte de una apuesta cósmica. Es un Dios que responde a las preguntas angustiadas de Job no con explicaciones, sino con más preguntas. Es un Dios que, al final, restaura la fortuna de Job, pero no explica por qué permitió su sufrimiento en primer lugar. Esta imagen de Dios ha sido objeto de intenso debate teológico y filosófico. Algunos ven en ella una afirmación de la soberanía y el misterio divinos, un recordatorio de que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana. Otros, sin embargo, encuentran en esta imagen un Dios moralmente problemático, uno que parece jugar con las vidas humanas por razones incomprensibles. En última instancia, la respuesta de Job al dolor no ofrece soluciones fáciles ni respuestas definitivas. En cambio, nos invita a una lucha honesta con las preguntas más profundas de la existencia humana. Nos desafía a considerar que quizás la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en la disposición a seguir preguntando, buscando y confiando incluso en medio de la incertidumbre y el dolor. La historia de Job, con su mezcla de fe inquebrantable y cuestionamiento apasionado, sigue siendo profundamente relevante en nuestro mundo moderno. En una época marcada por el sufrimiento global, desde pandemias hasta conflictos armados y desastres naturales, las preguntas que plantea Job siguen resonando. Su lucha nos recuerda que es posible mantener la fe incluso mientras se lucha con la duda y la desesperación, y que quizás es precisamente en esa lucha donde se encuentra la esencia de una fe auténtica y madura. El dilema central del libro de Job radica en una pregunta que ha desconcertado y dividido a creyentes, teólogos y filósofos durante siglos. ¿Por qué un Dios justo permitiría que un hombre inocente sufra de manera tan extrema? En el relato, Job, descrito como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, es sometido a una serie de pruebas devastadoras que lo despojan de sus bienes, su familia y su salud. Este sufrimiento no es consecuencia de sus acciones ni el resultado de algún pecado oculto. Más bien, surge como parte de un desafío celestial entre Dios y Satanás. Satanás acusa a Job de ser fiel únicamente porque ha sido bendecido con prosperidad y bienestar, insinuando que si estas bendiciones le fueran arrebatadas, Job maldeciría a Dios. En respuesta, Dios permite que Satanás lo someta a un sufrimiento inimaginable. Para muchos, esta narrativa plantea una cuestión ética profundamente inquietante. ¿Es moralmente aceptable que Dios permita tal sufrimiento para probar un punto? ¿Es justo usar la vida de Job como un experimento para refutar las acusaciones de Satanás? Una interpretación común sostiene que las pruebas que enfrenta Job no son arbitrarias, sino que tienen un propósito divino más elevado, demostrar la fidelidad del creyente y la profundidad de la fe humana incluso en las circunstancias más adversas. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no es un castigo ni una consecuencia directa del pecado, sino un medio para revelar la integridad espiritual y refutar la idea de que los seres humanos solo aman a Dios por las bendiciones materiales que reciben. Sin embargo, esta explicación plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza misma de Dios y su relación con la humanidad. Si Dios es omnisciente y conoce el corazón de Job desde el principio, ¿por qué necesita probarlo? ¿No sabía ya que Job permanecería fiel incluso en medio del dolor? Y si lo sabía, ¿por qué permitir tal nivel de sufrimiento? Estas preguntas sugieren una posible contradicción en la narrativa. Por un lado, se nos presenta a Dios como un ser omnipotente y omnisciente. Por otro lado, parece actuar como si necesitara demostrar algo tanto a Satanás como al propio Job. Algunos críticos han señalado que este escenario retrata a Dios como un ser distante e impasible, dispuesto a permitir el sufrimiento humano para resolver una disputa celestial. Desde esta perspectiva, Job no es más que una pieza en un tablero cósmico, utilizado para cumplir un propósito mayor que él mismo no puede comprender.
Esta visión plantea cuestiones éticas fundamentales sobre la instrumentalización divina. Si los seres humanos son creados con libre albedrío y dignidad inherente, ¿es justo tratarlos como medios para un fin? ¿No contradice esto la idea de un Dios amoroso y justo? Por otro lado, hay quienes argumentan que el propósito último detrás del sufrimiento trasciende nuestra comprensión limitada como seres humanos. Según esta interpretación, confiar en la soberanía divina es esencial incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Desde esta perspectiva, el sufrimiento de Job no solo refuta las acusaciones de Satanás sobre la superficialidad humana, sino que también sirve como una lección universal sobre la fe inquebrantable y la capacidad del espíritu humano para resistir incluso las pruebas más difíciles. Sin embargo, esta visión también tiene sus detractores. Algunos ven en ella una forma peligrosa de justificar el mal y el sufrimiento bajo el pretexto de un plan mayor. Si todo dolor tiene un propósito divino oculto, ¿no corremos el riesgo de aceptar pasivamente las injusticias del mundo en lugar de luchar contra ellas? El relato también plantea preguntas profundas sobre el significado del sufrimiento humano en general. Si el dolor tiene un propósito divino, ¿cómo podemos distinguir entre una prueba enviada por Dios y el sufrimiento causado por nuestras propias decisiones o por las acciones de otros? Y si todo sufrimiento tiene un propósito mayor, ¿qué implica esto sobre nuestra responsabilidad moral hacia quienes sufren? Estas preguntas no solo son relevantes dentro del contexto religioso, también tienen implicaciones filosóficas y éticas más amplias. El silencio inicial de Job ante su sufrimiento ha sido interpretado por algunos como una muestra suprema de fe y sumisión a la voluntad divina. Sin embargo, su posterior lucha interna y sus preguntas desgarradoras reflejan una realidad más compleja. Job no acepta su dolor sin cuestionarlo, exige respuestas. ¿Por qué me has hecho blanco de tus flechas?, clama en medio de su angustia. Estas palabras resuenan con aquellos que han experimentado el dolor inexplicable y se han encontrado preguntando, ¿por qué yo? La lucha de Job por comprender su sufrimiento es profundamente humana y plantea otra pregunta fundamental: ¿es pecado cuestionar a Dios? Algunos teólogos argumentan que las preguntas de Job no son actos de rebelión sino expresiones sinceras de una fe profunda. Desde esta perspectiva, cuestionar a Dios no es falta de fe, al contrario, es una señal de confianza en su capacidad para escuchar nuestras dudas y angustias. Sin embargo, otros ven en estas preguntas una forma peligrosa de desafío hacia lo divino. Si comenzamos a cuestionar los caminos de Dios cada vez que enfrentamos dificultades, ¿no corremos el riesgo de socavar nuestra fe? La respuesta final de Dios a Job complica aún más este dilema moral. Cuando finalmente habla desde un torbellino, Dios no ofrece explicaciones ni justificaciones por lo ocurrido. En lugar de eso, responde con una serie de preguntas retóricas sobre la creación del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Estas palabras subrayan la inmensidad del poder divino y la limitación humana para comprenderlo plenamente. Para algunos intérpretes, esta respuesta es una afirmación del carácter incuestionable e incomprensible de Dios. Nos recuerda que los caminos divinos están más allá del entendimiento humano y que debemos confiar en su sabiduría incluso cuando no podemos verla. Sin embargo, para otros lectores e intérpretes modernos, esta respuesta puede parecer insatisfactoria o incluso evasiva. En lugar de abordar las preguntas legítimas planteadas por Job sobre justicia e injusticia, Dios parece desviar la atención hacia su propio poder cósmico. Esto ha llevado a algunos críticos a interpretar este pasaje como una demostración problemática del poder divino, uno que exige sumisión absoluta sin ofrecer explicaciones claras. El desenlace del relato añade otra capa al dilema moral planteado por la historia. Después de todo lo sufrido, Job recibe el doble de lo perdido, más riquezas materiales y nuevos hijos nacen para reemplazar a los anteriores fallecidos. Pero aquí surge otra pregunta inquietante.
¿puede cualquier cantidad material compensar realmente el dolor emocional y espiritual infligido? Los hijos originales perdidos no pueden ser reemplazados simplemente con otros nuevos, su ausencia sigue siendo real e irreparable. Además, si Dios tenía el poder para restaurar todo tan fácilmente al final, ¿por qué permitió el sufrimiento desde el principio? Algunos argumentan que este desenlace trivializa el dolor humano al tratarlo como algo temporal o intercambiable mientras se enfoca únicamente en resultados materiales finales. En última instancia, un propósito divino o prueba arbitraria encapsula perfectamente las tensiones irresueltas dentro del libro entero y quizás dentro mismo corazón humano frente tragedia inexplicable. El silencio divino en el libro de Job es uno de los aspectos más intrigantes y controvertidos de esta antigua narrativa. Después de capítulos de sufrimiento intenso y debates filosóficos entre Job y sus amigos, la respuesta de Dios llega de manera inesperada y, para muchos, desconcertante. En lugar de ofrecer una explicación directa sobre el sufrimiento de Job o justificar sus acciones, Dios responde desde un torbellino con una serie de preguntas retóricas que subrayan su poder y sabiduría incomparables. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios a Job. Esta respuesta, lejos de proporcionar consuelo inmediato o justificación lógica, plantea interrogantes aún más profundos sobre la naturaleza de la relación entre Dios y el ser humano. ¿Por qué Dios elige responder de esta manera? ¿Es esta una demostración de poder divino o una invitación a una comprensión más profunda de la realidad? Para algunos intérpretes, la respuesta de Dios es una afirmación de su soberanía absoluta y una invitación a confiar en su plan divino, incluso cuando éste parece incomprensible desde la perspectiva humana. Argumentan que el silencio inicial de Dios y su posterior respuesta enigmática son una forma de resaltar la limitación del entendimiento humano frente al misterio divino. Según esta interpretación, Job, y por extensión toda la humanidad, debe aceptar que hay aspectos de la existencia y del plan divino que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de controversia. Surge una pregunta polémica: ¿es justo pedir fe ciega cuando el dolor es insoportable? ¿No es esta exigencia de confianza absoluta en medio del sufrimiento una forma de invalidar el dolor humano y negar la legitimidad de nuestras preguntas y dudas? El silencio de Dios ante el sufrimiento humano es un tema que trasciende el libro de Job y toca el corazón de la experiencia religiosa de muchas personas. En momentos de crisis y dolor extremo, el aparente silencio divino puede ser más desgarrador que el sufrimiento mismo. La sensación de abandono, de gritar al cielo y no recibir respuesta, ha llevado a muchos a cuestionar su fe o incluso a abandonarla por completo. Este silencio divino plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Si Dios es omnipotente y amoroso, como afirman muchas tradiciones religiosas, ¿por qué permite el sufrimiento? Y si lo permite, ¿por qué no ofrece al menos una explicación o consuelo directo a quienes sufren? Algunos teólogos han argumentado que el silencio de Dios no es ausencia, sino una forma diferente de presencia. Sugieren que en los momentos de mayor oscuridad, Dios está más cerca que nunca, aunque su presencia pueda no ser percibida de la manera que esperamos. Esta interpretación ve en el silencio divino una invitación a profundizar nuestra fe y a buscar una conexión más íntima con lo divino. Sin embargo, esta perspectiva también ha sido criticada por parecer una justificación conveniente para la aparente inacción divina frente al sufrimiento humano. ¿No es esta una forma de evadir la responsabilidad divina y de poner toda la carga en el ser humano que sufre? El caso de Job es particularmente provocativo porque su sufrimiento no es resultado de sus acciones, sino parte de una prueba cósmica entre Dios y Satanás. Esto plantea cuestiones éticas profundas sobre la justicia divina. ¿Es moralmente aceptable que Dios permita el sufrimiento de un inocente como parte de una apuesta celestial? ¿Cómo se concilia esto con la imagen de un Dios justo y amoroso?
La respuesta de Dios desde el torbellino, lejos de resolver estas cuestiones, parece añadir una capa adicional de complejidad. Al enfatizar su poder sobre la creación y cuestionar la capacidad de Job para entender los misterios del universo, Dios parece estar estableciendo una distancia insalvable entre lo divino y lo humano. Esto ha llevado a algunos a interpretar la respuesta de Dios como una forma de intimidación divina, un recordatorio de que los seres humanos no tienen derecho a cuestionar los caminos de Dios. Esta interpretación, sin embargo, choca con la imagen de un Dios cercano y compasivo que se presenta en otras partes de las Escrituras. ¿Cómo reconciliamos estas dos visiones aparentemente contradictorias de lo divino? ¿Es el Dios de Job el mismo Dios amoroso que se describe en otros textos sagrados? El silencio divino y la posterior respuesta enigmática de Dios también plantean preguntas sobre el propósito del sufrimiento humano. Si Dios permite el sufrimiento, ¿tiene este algún propósito mayor? Algunos argumentan que el sufrimiento puede ser un medio para el crecimiento espiritual o una prueba de fe. Pero esta perspectiva ha sido fuertemente criticada por parecer una justificación del sufrimiento y por implicar que Dios utiliza el dolor humano como herramienta pedagógica. La experiencia de Job también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al sufrimiento y al aparente silencio divino. ¿Cómo mantenemos la fe en momentos de crisis extrema? ¿Es la duda una falta de fe o una parte natural y necesaria del crecimiento espiritual? El libro de Job no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas. De hecho, podría argumentarse que su valor radica precisamente en su negativa a proporcionar explicaciones simples para el sufrimiento humano. Al presentarnos con el misterio del silencio divino y una respuesta que genera más preguntas que respuestas, el libro nos desafía a profundizar nuestra comprensión de la fe y nuestra relación con lo divino. En última instancia, el silencio divino en el libro de Job nos enfrenta a los límites de nuestro entendimiento y nos invita a una fe que trasciende la lógica humana. Pero también nos plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de Dios, la justicia divina y el propósito del sufrimiento humano. Estas preguntas siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran cuando se escribió el libro de Job, desafiándonos a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con lo divino y nuestro lugar en el universo. El debate sobre el silencio divino y el sufrimiento humano no se limita al ámbito religioso. Tiene implicaciones filosóficas y éticas que trascienden las fronteras de la fe. Nos obliga a confrontar cuestiones fundamentales sobre el significado de la vida, la naturaleza de la justicia y nuestra responsabilidad moral frente al sufrimiento de otros. En un mundo donde el sufrimiento sigue siendo una realidad cotidiana para millones de personas, la pregunta de por qué Dios guarda silencio sigue siendo dolorosamente relevante. Ya sea que interpretemos este silencio como una invitación a una fe más profunda o como un desafío a nuestras concepciones tradicionales de lo divino, no podemos ignorar su impacto en la experiencia humana de la espiritualidad y el sufrimiento. El libro de Job, con su representación del silencio divino y su respuesta enigmática, sigue siendo un texto provocativo que nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre Dios, la fe y el propósito del sufrimiento humano. Nos recuerda que, en última instancia, la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en la disposición a seguir buscando y cuestionando, incluso en medio del silencio más profundo. El relato de Job, a pesar de su antigüedad, sigue siendo sorprendentemente relevante en nuestra era moderna. Esta historia milenaria continúa desafiando nuestras concepciones sobre el sufrimiento, la justicia y la naturaleza de lo divino, provocando debates intensos y reflexiones profundas que resuenan con las experiencias contemporáneas de dolor y adversidad. En un mundo donde las tragedias parecen ocurrir sin razón aparente, desde desastres naturales devastadores hasta pandemias globales, la historia de Job ofrece un marco para explorar el significado del sufrimiento humano. Muchos encuentran consuelo en la idea de que el dolor puede tener un propósito mayor, una noción que se deriva directamente de la narrativa de Job.
Esta perspectiva sugiere que, al igual que Job, nuestro sufrimiento podría ser parte de un plan divino más amplio, incomprensible desde nuestra limitada perspectiva humana. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de controversia. Críticos argumentan que ver el sufrimiento como parte de un plan divino es una forma peligrosa de justificar el mal y el dolor en el mundo. Plantean preguntas incómodas. ¿Es ético un Dios que permite el sufrimiento de inocentes para probar un punto o cumplir un propósito mayor? ¿No es esta visión una manera de evadir la responsabilidad moral de combatir el sufrimiento y la injusticia en el mundo? El caso de Job también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe en tiempos de crisis. En nuestra sociedad moderna, donde el escepticismo y el cuestionamiento de las autoridades tradicionales son comunes, la respuesta de Job al sufrimiento plantea preguntas provocativas. ¿Es la fe ciega una virtud, como podría sugerir la resistencia inicial de Job? ¿O es el cuestionamiento y la duda, como vemos en las posteriores lamentaciones de Job, una parte necesaria y saludable de una fe madura? Estas preguntas son particularmente relevantes en un contexto donde el sufrimiento a menudo parece arbitrario e injusto. En un mundo donde los inocentes sufren y los culpables prosperan, la historia de Job desafía nuestras nociones de justicia divina y orden moral. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que el universo no funcione según nuestras concepciones humanas de justicia y equidad. La respuesta de Dios a Job desde el torbellino, lejos de ofrecer consuelo o explicaciones, plantea sus propios dilemas éticos y filosóficos. La afirmación divina de poder y sabiduría incomprensibles puede ser vista como una invitación a la humildad y la aceptación de los misterios del universo. Sin embargo, también puede ser interpretada como una evasión de responsabilidad moral, un Dios que se niega a dar cuentas por el sufrimiento que permite. Esta ambigüedad en la respuesta divina refleja las complejidades de la experiencia humana del sufrimiento. En nuestra era moderna, donde buscamos explicaciones científicas y soluciones racionales a todos los problemas, la historia de Job nos recuerda los límites de nuestro entendimiento. Nos desafía a considerar que quizás no todas las preguntas tienen respuestas satisfactorias, y que parte de la madurez espiritual y emocional implica aprender a vivir con la incertidumbre. El libro de Job también plantea preguntas provocativas sobre la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. En una época donde muchos cuestionan la relevancia de la religión tradicional, la historia de Job ofrece una visión compleja y a veces perturbadora de lo divino. ¿Es Dios un ser distante e impersonal, como podría sugerir su aparente indiferencia inicial al sufrimiento de Job? ¿O es un ser que se involucra profundamente en los asuntos humanos, como implica su eventual respuesta? Estas preguntas tienen implicaciones profundas no solo para la teología, sino también para cómo entendemos nuestro lugar en el universo y cómo enfrentamos las dificultades de la vida. En una sociedad que valora la autonomía individual y el control sobre nuestro destino, la historia de Job nos recuerda nuestra vulnerabilidad y los límites de nuestro poder. La restauración final de la fortuna de Job también genera debates en el contexto moderno. ¿Sugiere esto que todo sufrimiento eventualmente será recompensado? Esta idea puede ofrecer esperanza a quienes sufren, pero también plantea preguntas difíciles sobre la justicia divina. ¿Qué pasa con aquellos cuyo sufrimiento no encuentra resolución en esta vida? ¿Es la promesa de una recompensa futura suficiente para justificar el sufrimiento presente? En última instancia, el relato de Job no ofrece respuestas definitivas a estas preguntas. Más bien, nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con lo divino, nuestra comprensión del sufrimiento y nuestra capacidad para encontrar significado en medio del caos. En un mundo que a menudo busca soluciones rápidas y respuestas fáciles, la ambigüedad y complejidad de la historia de Job pueden ser desconcertantes. Sin embargo, es precisamente esta falta de resolución clara lo que hace que la historia de Job siga siendo tan relevante y provocativa en nuestra era moderna.
Nos recuerda que algunas de las preguntas más profundas de la existencia humana no tienen respuestas simples o universales. Nos invita a una reflexión continua y a un diálogo abierto sobre temas que han preocupado a la humanidad durante milenios. En un mundo cada vez más polarizado, donde las opiniones extremas a menudo dominan el discurso público, la historia de Job nos ofrece un modelo diferente. Nos muestra que es posible, e incluso necesario, mantener la tensión entre la fe y la duda, entre la aceptación y el cuestionamiento. Nos desafía a enfrentar el sufrimiento y la injusticia no con respuestas prefabricadas, sino con una disposición a explorar, cuestionar y buscar un entendimiento más profundo. El caso de Job también nos invita a reconsiderar nuestras actitudes hacia aquellos que sufren. En una sociedad que a menudo busca explicaciones simplistas para el sufrimiento, culpando a las víctimas o buscando razones lógicas para la tragedia, la historia de Job nos recuerda la complejidad del dolor humano. Nos desafía a responder al sufrimiento no con juicios o explicaciones fáciles, sino con empatía, compasión y un reconocimiento humilde de los misterios de la vida. En conclusión, las reflexiones modernas sobre el caso de Job no nos ofrecen respuestas definitivas, sino que nos invitan a un viaje continuo de cuestionamiento y exploración. Nos desafían a enfrentar las realidades del sufrimiento y la injusticia con honestidad y coraje, a mantener una mente abierta frente a los misterios de la existencia y a buscar significado y propósito incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En un mundo que a menudo busca certezas, la historia de Job nos recuerda el valor de las preguntas y la importancia de la búsqueda continua de comprensión y significado.